Sean todos bienvenidos a nuestra serie acerca de la historia de las doctrinas de la gracia, en esta ocasión en nuestro segundo video. Como observamos en el primer video, notamos que el decisionismo ha sido un síntoma transversal en el evangelicalismo latinoamericano como una de las prácticas más comunes de evangelismo en las iglesias, valga la redundancia, evangélicas. Como notamos también, muchos escritores han cuestionado esta metodología por ser una práctica paraescritural y quizá antiescritural también. Ahora, ¿realmente es una práctica errada? Muchos creyentes en el día de hoy no ven nada de malo en esta práctica y bajo una motivación más pragmática que escritural, siguen practicando la oración del pecador como si fuera una práctica apostólica. No obstante, en el día de hoy sabemos no solo por lo que notamos en las escrituras, sino también por lo que hemos aprendido de varios siervos del Señor, que dicha práctica no solo es antibíblica, sino que ha sido la causa concreta de la carnalidad en muchas iglesias. Ahora, dijimos también, citando a Martyn Lloyd-Jones, que finalmente esto se trata de teología. Esto es, el método será la consecuencia de la teología. Dicho de otro modo, si creemos que el hombre natural está herido o enfermo, sin duda requerirá de un médico o un enfermero espiritual. Sin embargo, si creemos que está muerto, totalmente inerte a las cosas de Dios, es decir, a las cosas espirituales, entonces no podemos llamar a un enfermero o médico. Necesitaríamos un milagro. No obstante, frente a lo anterior, es decir, a la conclusión anterior, es evidente que encontramos un sesgo, un cuestionamiento desinformado, a veces subjetivo o simplemente derivado de la tradición. Notemos el siguiente ejercicio. Mencione abiertamente las siguientes frases y usted escuchará más de una vez una sentencia al respecto. El hombre está muerto. El hombre no puede creer. Dios es soberano. Dios ha predestinado a sus escogidos. Dios ha elegido a algunos hombres, a otros no. La salvación es una obra de Dios, aún la fe y el arrepentimiento son un regalo de Dios. Esto es catalogado como calvinismo que debe ser erradicado. Así es, calvinismo. Dicha palabra se ha tornado una palabra prohibida, en una palabra sacrilégica para algunos, para otros en herejía, como la llamaría Jimmy Swaggart en los 90. Ahora, como veremos más adelante, mucha de la confusión anterior al respecto tiene que ver con una ignorancia de los hechos históricos. Es tanto el desconocimiento en este sentido que el pastor Erwin Lutzer le da en el clavo cuando señala en su libro Doctrinas que Dividen en la página 190. Los evangélicos difieren de la Iglesia Católica en que afirman la salvación como un don gratuito. Sin embargo, existe esta similitud. Muchos evangélicos creen que Dios busca en el hombre fe necesaria para creer en el Evangelio y la decisión con respecto a quién se salva o se pierde es tomada por los hombres, no por Dios. Nótese nuevamente, por favor, lo que señala Lutzer. Existen grandes diferencias entre protestantes y católicos en el campo de la salvación. Sin embargo, desde este mismo tópico, aún hay algo que nos une a Roma, y es que aún muchos evangélicos hoy siguen creyendo que la decisión con respecto a quién se salva o se pierde es tomada por los hombres y no por Dios. Así es, como señalamos en el primer video, el decisionismo es el método evangelístico que nació aproximadamente 200 años y esto como resultado de los avivamientos del segundo gran avivamiento en los Estados Unidos, situación que trajo como resultado la proliferación masiva de esta idea tanto en Europa como en Latinoamérica. Método que en los años posteriores se asentó rápidamente en el consciente colectivo del protestantismo interdenominacional latinoamericano. ¿Quién no hizo la oración del pecador? Ahora, ¿por qué Erwin Lutzer señala que, en este sentido, el protestantismo está aún unido a Roma? Por supuesto debemos convenir que no todo el evangelicalismo está entrampado en lo que denuncia Lutzer, pero para dar más claridad a la crítica que él hace, que sea de paso precisa, ponga atención en el siguiente ejercicio que quiero hacer con usted. Martín tiene una duda y pregunta a Román: ¿qué es la justificación? De acuerdo a las respuestas que nos da Román, conteste usted también. Román, dime por favor, ¿qué es la justificación? Mira Martín, la justificación es
Primero, la justificación es la renovación interna y la regeneración del hombre, es decir, santificación humana. En segundo lugar, la justificación viene mediante una infusión de la gracia de Dios. El hombre es justificado en base a lo que el Espíritu Santo ha obrado en él. Y tercero, ser justificado significa hacer al hombre justo en sí mismo, hacerlo agradable a Dios. En términos generales, la idea de Román es como sigue. La justificación por la fe significa que no puedo salvarme a mí mismo, pero por la fe puedo recibir la gracia transformadora de Dios. Su gracia puede cambiar mi corazón y por gracia en mi corazón puedo ser aceptable a su vista. ¿Asiente o disiente? Si usted contestó positivamente a las preguntas anteriores, usted tiene una noción católica de la justificación. No son preguntas fáciles, tampoco son preguntas capciosas. Simplemente están elaboradas para detectar si el encuestado sabe bien la diferencia entre el catolicismo y la esencia de la soteriología de la Reforma. Por ello, y tal como escribiera el autor de estas preguntas, si nuestra propia comprensión del Evangelio es un producto del razonamiento humano, contendrá elementos que son esencialmente católicos. Si los ojos de nuestro entendimiento no han sido ungidos con el colirio celestial, entonces no debe sorprendernos que nuestros criterios tan solo reflejen el pensamiento de algunos de los mejores autores católicos. ¿A dónde queremos apuntar? Bueno, se trata de teología. Note la siguiente imagen. Si no conocemos, es decir, si no nos percatamos de los énfasis, las metodologías y todo aquello que vemos en la práctica son el resultado del fondo de ciertas creencias, o sea, de una teología particular, entonces seguiremos teniendo un criterio pragmático en la evangelización. Dicho de otro modo, y esto debe usted entender, la teología dirige el método. Y justamente Martyn Lloyd-Jones, dándonos un dato histórico acerca del fundador del decisionismo y el decisionismo mismo, escribió en su libro La predicación y los predicadores, en su página 300, lo siguiente. No es accidental que esta práctica se introdujera por medio de Finney, pues en última instancia se trata de una cuestión teológica. Dicho de otro modo, la teología dirige el método. En consecuencia, ¿sabe usted cuál fue la teología de la soteriología de la Reforma? ¿Conoce usted la teología del método que usa? La soteriología de la Reforma no concuerda con la teología católica romana del evangelismo. Sin embargo, nuestras prácticas reflejan aún mucho de la teología católica. En otras palabras, si usted no conoce la teología del evangelismo, el pragmatismo seguirá siendo su criterio electivo a la hora de evangelizar. Si usted no conoce la soteriología del protestantismo de la Reforma, lo más probable está comunicando un evangelio no bíblico. Como señalamos, la teología dirige el método. Por ello, es necesario y muy necesario darnos vuelta por el debate histórico acerca de la realidad del hombre post-pecado original. Pues, ¿tiene el hombre libre albedrío? ¿Puede responder al evangelio por sí mismo? ¿Es la fe realmente una virtud que se nos debe dar? Todas estas dudas y las respuestas a las preguntas que acabo de señalar estarán siendo respondidas en las próximas secciones, esperando que este estudio sea de mucha ayuda para usted. Nos vemos en una próxima sesión. Dios les bendiga.